buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos esperando a otras compañeras y compañeros y empezamos I5, 2 y 5, ¿sí? Camila y Martina que se incorporaron recién, les avisaba. Hola, buen Hola día, Camila, ¿cómo buenas estás? tardes, ¿qué tal? Todo bien. Ahí enciendo la cámara. Esperamos hasta I5, así se suman otras y otros compañeros, ¿sí? Perfecto, perfecto, sí, sí, gracias. Bueno, si les parece, vamos comenzando este tercer encuentro. Eh, Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda, consulta del bloque anterior que les haya quedado? ¿O de la metodología, de algo? Igual al final del encuentro vamos a ir viendo lo que queda por delante, así que ahí vamos a poner en claro otra vez de acá en más cómo continuamos y cómo terminamos este taller. La idea de este encuentro es adentrarnos en el bloque número 2 de este taller, que tiene que ver con diferentes temas. Continuamos obviamente con las infancias y las juventudes, adentrándonos aún más en esas realidades y pensando en la articulación justamente de estas nuevas juventudes y estas infancias en la escuela específicamente, ¿no? El contenido del bloque 2 se compone de diferentes temas, lo tienen también en la plataforma, pero los voy a leer para recordarlos. Educación y subjetividad social, los procesos de subjetivación en los adolescentes y en los jóvenes, el sufrimiento social, la miseria en el mundo, las tensiones en torno a enseñar, cuidar, asistir, los debates justamente en cuanto al entorno a la formación docente, la construcción social de la pobreza, los estigmas sociales en la escuela y las formaciones de los docentes, ¿no? Instancia clave justamente para problematizar qué son las infancias, qué son las juventudes y cómo trabajamos con estos grupos. Así que bueno, para adentrarnos en este segundo bloque, vamos a trabajar hoy con 3 autores que son Kaplan. El texto es Buenos y malos alumnos, descripciones que predicen, pensando en los estigmas, en el etiquetamiento. Por otro lado, Sacone, el texto de Mónica Sacone, que se llama Decidí portarme bien y rescatarme, que también es un trabajo etnográfico que hace para repensar la categoría de rescate, ¿no? ¿Qué significa rescatarse para un joven? En relación a la escuela también, ¿no? Y por último vamos a trabajar con el texto de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, que se llama La juventud no es más que una palabra, para bueno, pensar cómo es esta construcción social de la idea de joven, de juventud. Antes de
Ernestina, creo que tenés abierto el micrófono. No sé si es Ernestina o es una persona... ¡Ay, lo cierro! Está bien. No, porque pensé que querías preguntar algo porque se movía, pero después me di cuenta que tenías abierto el micrófono. Me ha quedado abierto, ahí lo cierro. No, por favor. Para empezar con el texto de Kaplan, que habla justamente sobre el etiquetamiento, vamos a ver un pequeño videíto muy cortito que explica qué es el etiquetamiento, esta teoría del etiquetamiento. Igual después la vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre ella, pero comparto primero este video, que también después lo subo a la plataforma, para adentrarnos en esta relación interpersonal que implica el etiquetamiento del otro. Ahí voy a compartir. Hola, me llamo Cristina López Barrio y soy escritora. Mis novelas han sido publicadas. Perdón, voy a ponerlo de nuevo porque me pasó a otro video. Disculpen, ahí está. Ahora sí. Desigualdades en la escuela, además de hablar del autor más importante. Ahora de esta lo pongo teoría, desde el Ray principio, Rist. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es un paradigma. Según la RAE, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías. Ahí lo pongo nuevamente desde el principio. Ahí va. Sobre la teoría del etiquetado y sobre por qué produce desigualdades en la escuela, además de hablar del autor más importante en esta teoría, Ray Rist. Comenzaremos dando una pequeña definición de lo que es un paradigma. Según la RAE, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ray Rist es el autor que estudió y que representa esta teoría del etiquetado. Se concentró en estudiar antropología y sociología y se graduó en la Universidad de Washington. Ha realizado numerosos trabajos y estudios para el Instituto del Banco Mundial y el Gobierno de los Estados Unidos. Es uno de los iniciadores y codirectores del Programa Internacional de Formación para la Evaluación del Desarrollo. La teoría del etiquetado se da normalmente en la escuela, aunque la podemos encontrar relacionada también con otros ámbitos como el crimen y la delincuencia. Se podría decir que la teoría del etiquetado corresponde a las expectativas que en un momento dado el profesor tiene de un alumno o alumna según sus actos y características, aparte de su grupo social. Se ponen a prueba los prejuicios que los profesores tienen sobre la inteligencia en diferentes niveles según su capacidad y el carácter, las características de los niños según su raza y sexo, es decir, según sus variantes étnicas. Sí se puede demostrar que la perspectiva del etiquetado es un marco legítimo desde el cual se pueden analizar los procesos sociales que influyen en la experiencia educativa y ver cómo estos procesos contribuyen al éxito o al fracaso en la escuela. Dispondremos entonces de una perspectiva interactiva que tenga en consideración las teorías de los deterministas, tanto biológicos como culturales en lo que se refiere a los resultados educativos. Cabe destacar que los deterministas son filósofos que sostienen que los fenómenos que ocurren no ocurren por casualidad, sino que de alguna manera ya están predeterminados. En estas dos últimas teorías, la causa del éxito o del fracaso escolar se sitúan fuera de la escuela. Por el contrario, el enfoque del etiquetado permite que se examine lo que en realidad sucede dentro de las escuelas. Los que utilizan la teoría del etiquetado se han ocupado del estudio de por qué se da una etiqueta en las personas y quién las clasifica como personas que han cometido uno u otro tipo de desviación. En la teoría del etiquetado se da mucha menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. Se considera la desviación como resultado de reacciones y definiciones de grupo. El hecho de la desviación lo crea la propia sociedad. La sociedad crea estas desviaciones y a estos desviados por las reglas que se rige cada grupo social. La desviación es problemática y subjetiva. Becker dijo: el enfoque del etiquetado contempla la desviación, siempre y en todo lugar como un proceso de interacción donde participan
dos tipos de personas: los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Según Becker, la desviación es un juicio social impuesto por un público social. La desviación crea la sociedad. En este proceso de etiquetado participan al menos dos personas: los que cometen un acto desviado y el resto de la sociedad. Está comprobado que las expectativas que tienen los profesores de sus alumnos pueden generarse durante los primeros días de curso y permanecer estables durante los meses siguientes. Uno de los temas principales de la educación americana es: ¿qué produce el éxito o el fracaso escolar? Una explicación sobre esto es la teoría de la profecía que se cumple a sí misma, de Rosenthal y Jacobson. Trata de explicar los mecanismos que el profesor tiene para asignar ciertas expectativas sobre sus alumnos. El origen de esas expectativas surge de distintas variables, como lo son la clase social, el aspecto físico, la nota de los exámenes, el sexo, la raza. La teoría de la profecía que se cumple a sí misma ha quedado simplemente en una idea, ya que no existe un mapa conceptual que la compruebe. El objetivo del artículo de Rist es demostrar que se está desarrollando una perspectiva llamada la teoría del etiquetado, que intenta explicar el estudio de que la desviación social se puede aplicar al estudio de la educación. 1. La desviación según la perspectiva del etiquetado. Esta teoría consiste en el estudio de por qué se da una etiqueta a las personas y quién las clasifica según la desviación que cometen. A diferencia de otros enfoques, da menos importancia a los motivos y características de la persona que comete el acto. La teoría del etiquetado rechaza que haya un acuerdo creado sobre qué es romper una norma, es decir, que la llamada desviación no es más que una construcción social. Dentro de esta teoría, Lemmert diferencia el desviado primario y el secundario. El primario se atiene a las leyes socialmente aceptadas, no se ve como desviado y se considera integrado. En cambio, el secundario ha reorganizado sus características sociales y psicológicas en un papel como desviado. 2. Los orígenes del etiquetado, expectativas del profesor. La teoría del etiquetado nos ha permitido entender el proceso que lleva a la desviación, desplazando nuestra atención a los jueces que ocasionan esta desviación. Para emitir los juicios de desviación se dice que hay dos tipos de fuentes: primarias, información de primera mano, y secundarias, información de segunda mano. Con frecuencia, la evaluación a los juicios de los profesores es de primera mano, es el tiempo que pasan juntos en el aula. Pero también hay mucha información secundaria, como pueden ser los comentarios de otros profesores, los exámenes, reuniones con los padres. Pero han surgido conflictos entre estas fuentes. Johnson ha sugerido que hay tres determinantes claves para la evaluación del profesor: rendimiento anterior del estudiante, características sociales y rendimiento en la actualidad. Rist, entre 1970 y 1973, realizó un estudio etnográfico en un aula de la Escuela de San Luis. En este estudio observó cómo la profesora colocaba a sus alumnos según criterios socioeconómicos, es decir, por diferentes clases sociales. Los niños pobres se sentaban todos en una mesa, los de las familias trabajadoras en otra, y en la última los de la clase media. Aquí Rist demostró a la profesora las expectativas que tenían en ella cada grupo. Factores como mayor o menor tiempo de enseñanza, uso del elogio y el control eran totalmente diferentes. En el segundo año observó cómo un profesor llamó por nombres a los diferentes grupos. Estos eran tigres, cardenales y payasos. En estos estudios se observó perfectamente que las expectativas del profesor tienen muchas facetas y dimensiones, y no solo se fijan en características dentro del aula, sino que también hay factores externos como la clase social o el sexo. 3. Resultado del etiquetado, la profecía que se cumple a sí misma. La persona que se enfrenta a la perspectiva de recibir una etiqueta va a suponer un cambio en su identidad. Good y Brophy elaboraron el proceso que tiene en el aula. Primero, el profesor espera un comportamiento y un rendimiento específico de ciertos alumnos. 2. Debido a esto, el profesor tiene un comportamiento diferente con cada uno de los estudiantes. 3. Este tratamiento indica a cada estudiante el rendimiento y comportamiento que el profesor espera de él y afecta su motivación y aspiraciones. 4. Si este tratamiento por parte del profesor se mantiene con el tiempo, se obtendrán resultados. Los estudiantes con altas calificaciones lograrán resultados altos, mientras que disminuirán los que tienen bajas expectativas. Con el tiempo, el rendimiento y la actitud del estudiante se acercará más a lo que se esperaba de él. Para que se realicen las expectativas del profesor, debe haber una relación donde las expectativas se comuniquen claramente y la respuesta concuerde con lo esperado. En conclusión, para finalizar, haremos una breve síntesis sobre dicha teoría y sus consecuencias. La teoría del etiquetado es una hipótesis de carácter subjetivo, es decir, no se da de una forma ni global, ni general, ni específica, ya que varía dependiendo de los sujetos y de la situación o contexto. Ya que hemos dicho que no solo se puede dar en el ámbito educativo, sus variables o motivos, ya estén más o menos argumentadas y o justificadas, dependen de la concepción del sujeto, que en este caso se trata de un profesor o maestro, hacia el alumno por sus condiciones culturales de género o étnicas.
Este etiquetado nace de las expectativas o prejuicios que se esperan o exigen del individuo. En muchos casos se considera como desviado aquel sujeto que no cumple los requisitos principales impuestos por el docente. Ahí está. Bueno, ahí volvimos. Los que se fueron sumando y las que se fueron sumando, vimos un pequeño video de la teoría del etiquetamiento para adentrarnos justamente en el primer texto, que es de... Uy, perdonen que voy a apagar, cerrar YouTube. Ahí está. Entonces, como el etiquetamiento, que justamente en este video señalan que este etiquetar es una realidad subjetiva, intersubjetiva, que se genera entre, bueno, en este caso, entre el profesor y el estudiante, ¿no? Y como dice este etiquetado, son profecías que predicen, ¿no? O sea, el cumplimiento de esta visión del profesor en el estudiante va a predecir un futuro. ¿Por qué? Porque el profesor también va a actuar en consecuencia, ¿no? Kaplan va a señalar cómo las categorizaciones, el etiquetamiento, las categorías ordenan el mundo para el profesor y lo ayudan a manejar la complejidad del aula, ¿no? Digamos, categorizando, clasificando a los estudiantes da cierta tranquilidad a muchos profesores en cuanto a qué se espera de cada estudiante, ¿no? Pero justamente estas descripciones predicen y estancan las relaciones y a los sujetos que son categorizados o etiquetados, ¿no? El texto de Kaplan se llama Buenos y malos alumnos, descripciones que predicen, justamente, y tiene que ver con este etiquetamiento, ¿no? Lo que va a trabajar Kaplan es justamente la relación entre las expectativas de los docentes y las expectativas de los estudiantes, ¿no? Y cómo señala que esta realidad es una realidad subjetiva. Entonces dice, bueno, las instituciones educativas se componen tanto de las relaciones objetivas como de las relaciones subjetivas, porque a las relaciones interpersonales objetivas se suma la carga subjetiva que cada uno de los integrantes de esta relación le ponen a esta realidad institucional, ¿no? Se plantea que, bueno, que para una real democracia educativa, Kaplan plantea que justamente hay que poner en duda estas categorías y hay que dudar y hay que evaluar permanentemente de las categorías que los docentes generan sobre los estudiantes, ¿no? El que no le gusta leer, el que es malo para matemática, el que es medio vaguito, el que llega siempre tarde, al que no le interesa nada, ¿no? Digamos, todas estas categorías posicionan al estudiante y al docente en un lugar estático, ¿no? Y entonces este tiempo organizado, que es la escuela, y es organizada por la escuela, por la institución, se fue el video un segundo, es organizada por la institución y también por el profesor, pero lo que señala Kaplan es que justamente no interviene el deseo de los estudiantes. Entonces Kaplan dice, bueno, si bien es importante la autoridad docente para el funcionamiento de una institución educativa, también es importante que hayan ciertos momentos más democráticos de trabajo en las decisiones, de participación en las decisiones, ¿no? Dice, cómo estos jóvenes que quieren meterse en la vida de los adultos, ¿no? Participar, pueden obtener más espacios en las instituciones educativas. Entonces dice Kaplan, bueno, la autoridad educativa, el cuidado educativo adulto tiene que estar esta autoridad, pero si permitimos ciertos espacios de convivencia, de construcción de las normas de una forma más democrática, más horizontal, vamos a permitir que las cosas funcionen un poquito mejor, ¿no? Participación solo en ciertas decisiones, dice Kaplan, ¿no? Entonces, este etiquetamiento, el conversador, el vago, el que no le gusta la matemática, no le gusta leer, ¿no? Plantean obviamente el rendimiento de cada uno de los estudiantes, posiciona al estudiante en un determinado rendimiento y
el sujeto que es etiquetado también se hace cargo de esa etiqueta y la vive y la reproduce, ¿no? Entonces es muy difícil para un estudiante que es etiquetado en ese rol correrse de ahí. Entonces la cumple tanto el profesor en cuanto a lo que le da a ese estudiante, como el estudiante reproduciendo ese etiquetado que fue puesto sobre él, ¿no? Entonces dice, los estudiantes tienen una doble existencia, una doble, no porque son de dos maneras, sino porque llevan en sí construidos tanto como son, o sea, son como son y son como son vistos. Entonces esa doble realidad está, lo que hablábamos antes, la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Estas dos situaciones, lo objetivo y lo subjetivo, construyen tanto a la institución educativa como la relación pedagógica, como la realidad de un joven en la escuela. Entonces esta construcción social es la construcción social del estudiante, de la escuela, del profesor, porque así como hay valoraciones de los profesores hacia los estudiantes, también hay valoraciones de los estudiantes hacia los profesores, ¿no? Lo que sí señala que es un esquema de aspiraciones, ¿no? Las expectativas, lo que se espera de, ¿no? Y sobre todo hay una valoración diferencial. Entonces el conocimiento del docente sobre los alumnos está construido sobre esta valoración diferencial de las expectativas que tiene sobre cada uno de sus estudiantes. Señala Kaplan, esto ya lo había señalado yo antes, que categorizar, etiquetar, es una forma de reducir la complejidad y la diversidad en un aula. Frente a la diversidad que hay en todas las aulas, digamos, más allá de que pertenezcan a una misma cultura o a una misma religión o a una misma zona geográfica, la diversidad no sé, de ética, de deseos, de forma de familias, la diversidad existe en todos los espacios. Entonces, frente a esta diversidad que es un hecho en todos los grupos humanos, categorizar, clasificar, le da al profesor cierto manejo de la complejidad, ¿no? Predice. Entonces, por eso el título del trabajo de Kaplan dice descripciones que predicen. Y la predicción da tranquilidad, da previsibilidad y da cierto manejo del tiempo. Entonces dice, bueno, para una educación con jóvenes realmente democrática es necesario poner en duda, reflexionar sobre las valoraciones y los etiquetamientos que hacemos. No solo nosotros, porque en el video también, en el video que vimos de la teoría del etiquetamiento se podía ver que dice, bueno, no se construyen con documentación, con información de primera y de segunda mano. De primera mano es la que genera el propio profesor en este caso. De segunda mano son las versiones de los otros profesores sobre lo que los alumnos que tienen. A vos te tocó fulanito, no sabés cómo es, o para bien o para positivo o negativo, digamos, ¿no? Estas evaluaciones de segunda mano o de los padres, ¿no? También. Entonces, bueno, trabajar para una educación democrática, evaluando, reflexionando, reviendo todos estos etiquetamientos que nosotros generamos. Desde ya el etiquetamiento, el estigma, no es algo propio de la educación. Lo estamos hablando ahora en educación porque obviamente estamos pensando en la escuela y en particular en los jóvenes, ¿no? Pero atraviesa a cualquier relación interpersonal. ¿Alguna duda sobre el etiquetamiento y el texto de Kaplan? No, dudas no, en realidad algo para aportar. Sí, claro. En algún momento vimos la película Los Coristas, que refleja mucho esto del etiquetamiento, los rótulos y demás, y es muy similar a lo que usted está comentando, ¿no? Como para traerlo, digamos, o hacerlo cuerpo. Sí, claro. ¿Y cuántas trayectorias educativas muchas veces son cortadas por estas expectativas negativas sobre el otro, ¿no? Y cómo persiste. Yo me acuerdo, mi viejo, no está más mi papá, pero me dice que me contaba que de chiquito él quería estudiar piano y fue una profesora de piano y la profe, no sé, en la primera clase le dijo, vos no servís para esto. Y quedó una frustración de por vida, o sea, no importa si va a ser pianista, concertista o nunca más iba a tocar, pero cómo se puede coartar el deseo del otro, ¿no?
Entonces, Sí. esto es lo peligroso, ¿no? Y el Estas frustraciones, ¿no? Sí, el poder que tiene la palabra sobre otro, porque el lenguaje es lo principal en nuestras profesiones, digo, ¿no? Sí, sí, claro, el lenguaje construye sentidos. El lenguaje es más que lo que uno dice la palabra en sí, sino qué implica ese contenido, ¿no? Qué impacto tiene sobre la vida y la trayectoria del otro. Entonces, bueno, si estamos pensando en estas juventudes, en estas infancias, en una educación realmente inclusiva de todos estos grupos, ¿no? Bueno, hay que repensar estas categorías también. Esperen que voy a admitir a alguien, ahí está. Otro texto que también piensa en las categorías, justamente el texto de Sacone, las categorías, las expectativas, es el texto de Sacone, Mónica Sacone. Ella hace una etnosociología, o sea, hace un trabajo etnográfico en Rosario, se llama Decidí portarme bien, rescatarme, que es jóvenes y escolarización secundario en contextos de pobreza. Ella realizó este trabajo en Rosario durante 6 años, un trabajo etnográfico, pero ¿por qué se llama etnosociológico? Porque lo cruzó también con leyes y con teoría sociológica, ¿no? O sea, no solo es etnográfico, por esto lo llama etnosociológico. Ella entonces toma esta categoría que es rescatarse, ¿no? Rescatate, que es muy, muy conocida y muy utilizada de diferentes formas según los grupos o reinterpretada, para entender justamente, por eso etnográficamente, qué significa esta categoría para los sujetos que la usan, ¿no? No qué significa para lo que yo me imagino, sino los sujetos que la usan, qué significa para ellos, qué significados porta usar esta palabra, ¿no? Ella señala que esta es una categoría que permite identificar sentidos y prácticas que muestran cómo los jóvenes se posicionan frente al hecho de estudiar, ¿no? Mejor dicho, estudiar no, es asistir a la escuela. O sea, ¿qué significa para estos jóvenes asistir a la escuela, ¿no? Entonces es a través de esta categoría como ella identifica qué es lo que pasa, qué sentidos, qué prácticas llevan adelante los jóvenes, bueno, en particular en Rosario, ¿no? En una zona muy, muy pobre de Rosario. Entonces señala cómo el rescate, como esta categoría rescate para los jóvenes identifica justamente el pasaje de la calle a la escuela. Sería, digamos, de un modo de vida a otro modo de vida, justamente porque la calle tiene una valoración negativa y la escuela tiene una valoración positiva, ¿no? Tiene una distancia simbólica muy fuerte estos dos espacios. Entonces, ¿qué significa para los jóvenes estar en un espacio o estar en otro, ¿no? Entonces dice, bueno, para los jóvenes la escuela no significa, la escuela no rescata, la escuela no es la que rescata, ¿no? A partir del trabajo etnográfico que hizo. Lo que señalan los jóvenes es que ellos se rescatan y por eso van a la escuela, que no es la institución la que genera esta energía, esta atracción y que hace que ellos lleguen y se rescaten, ¿no? Que sería algo más autogestivo, meritocrático, que depende del esfuerzo, y justamente va a ser una de las conclusiones a las que llega Sacone, ¿no? Que dice, bueno, finalmente parece que el rescatarse, que el asistir a la escuela termina siendo algo del ámbito de lo individual, de lo meritocrático, y le deja poca participación a la fuerte participación que debería tener la política del Estado, la sociedad, la realidad económica, ¿no? Parece que todo dependiese de una decisión personal cuando hay tantas variables que intervienen en la realidad de estos jóvenes, ¿no? Dice, por ejemplo, los jóvenes en este contexto, en Rosario 2014-2020, sufren 3 tipos de violencia. Dice, la violencia cotidiana, la violencia estructural y la violencia represiva, ¿no? Estas 3 violencias forman parte de la cotidianidad de los jóvenes y obviamente tienen un impacto en la subjetividad de estos jóvenes también, ¿no? Por otro lado, señala, retomando el etiquetamiento, el estigma, un estigma territorial, ¿no? Una estigmatización territorial. Y no solo lo sufren, sino que ellos mismos saben, son conscientes de que vivir en ciertas zonas, ser joven, mejor
mejor dicho, y vivir en ciertas zonas implican etiquetamientos, estigmatizaciones que los encasillan y les imposibilitan ciertas acciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacen, qué estrategias, dice Sacone, qué estrategias tienen estos jóvenes para poder correrse de este lugar, ¿no? Bueno, una de las estrategias es rescatarse y llegar a la escuela, porque además, a diferencia de la gente más, de los adultos, los jóvenes son sobre los que más se aplican los estigmas territoriales, ¿no? Dice, este estigma territorial de vivir en cierto barrio siempre está asociado a los grupos de jóvenes y no tanto a los grupos de adultos, ¿no? O a los mayores. ¿Y cómo desmarcarse de este estigma? ¿Cómo desmarcarse de este etiquetamiento? Bueno, a través de la condición de estudiante. Esta mirada estigmatizante, además, igual esto que señala también es interesante porque los mismos estigmatizados también reproducen la estigmatización cuando señalan a ciertos pibes que viven cerca de ellos como aquellos que viven en la peor parte del peor barrio, ¿no? Entonces se reproduce también entre los mismos jóvenes esta forma de estigmatización. Dice, a veces es aprobada inclusive por los mismos jóvenes, ¿no? que sufren esta estigmatización. Entonces, bueno, rescatarse, dice, primero uno se rescata, según el relato de los jóvenes y las prácticas de los jóvenes, primero uno se rescata, segundo uno va a la escuela, ¿no? Entonces no va a depender de una oferta institucional o una acción política específica para tratar de llevar a los jóvenes a la escuela, ¿no? Vuelvo a decir que es la conclusión que ella saca de esta idea de etiquetamiento y de cómo correrse de este etiquetamiento, que tiene un sesgo muy fuerte meritocrático, autogenerado, ¿no? Individualizante, que se autoculpabiliza al sujeto si no puede rescatarse, si no puede ir a la escuela, ¿no? Es una decisión personal porque no pone todo de sí para generar, digamos, desaparecen todos los condicionamientos sociales, económicos, etarios, históricos que hacen que un grupo tan grande de jóvenes no pueda sostener su participación en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante cómo Sacone trabaja esta idea del etiquetamiento para ver cómo los sujetos mismos viven esta idea de ser etiquetado, esta realidad de ser etiquetado, y cómo tratan de desmarcarse del etiquetamiento social del cual son víctimas, ¿no? Entonces, bueno, este texto sería esa la idea central, ¿no? Ser etiquetado, tratar de desmarcarse, y el mismo etiquetamiento, que es algo intersubjetivo, se convierte en un logro o un no logro personal si uno se corre de este etiquetamiento. ¿Algún comentario? ¿Consulta? Por ahí algunos y algunas de ustedes ya lo leyeron este texto porque era para el foro que todavía está vigente, que es el foro que termina mañana domingo a las 12 de la noche. Así que bueno, si no lo leyeron, ahí tienen unas líneas para poder pensar el trabajo en el foro, ¿no? ¿Otro tema? Hola. Sí. ¿Se escucha? Sí. Nada. Yo por ahí quería aclarar que el de Kaplan no lo pude leer. No sé si es por la terminación que dice AS, PDF, todo junto, que como que no me lo reconoce y no me lo abre. Bueno, lo vuelvo a subir, Patricia, porque por ahí lo subí mal. ¿Alguien le pasó lo mismo con el de Kaplan? O alguien, mejor dicho, pudo leer el de Kaplan? En mi caso tuve esa dificultad, pero lo que hice fue enviármelo al mail y desde esa manera lo pude leer, dar apertura. Está bien. Bueno, igualmente yo, Patricia, lo vuelvo a subir para que puedas tener acceso. Voy a ver si lo puedo convertir en otro formato para que suba mejor. Bien, yo en mi caso todavía no subí al foro, pero sí me leí las páginas por ahí, las que marcaba desde la 23 a la 29, pero me costó entenderlo de qué hablaba, porque, qué sé yo, como que marcaba entre comillas ciertos conceptos, pero hasta que no me fui a la parte anterior, a partir de la 103, y de ahí me volví a leer todo en adelante, no lo pude entender,
Es decir, me faltaban partes, me quedaba inconcluso para cerrar la idea por ahí de qué estaba hablando cuando hablaba de tal cosa. Y sí lo encontré más en la parte de la 103 en adelante. Estoy hablando de Sacone. Está bien, porque digo, sí, está bien. Lo que pasa es que el de Sacone, el de Sacone, como es una etnografía, es muy larga, fueron muchos años de trabajo, no los quería atosigar con toda esa lectura, pero me parecía muy importante las conclusiones a las pero que está muy rica, esa primera parte se entiende mucho mejor todo lo Sí, lo que pasa es que Patricia es un montón y no todos pueden leer eso, entonces por eso, pero bueno, buenísimo que lo pudiste leer. Por eso también este encuentro, para salvar las dudas y si alguien no lo entendió, poder explicarlo, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda, consulta? No. Bueno, y el tercer texto que trata el tema de juventudes es el de Bourdieu, que se llama La juventud no es más que una palabra. Y lo que plantea él es un texto muy cortito que se basa en la realidad de Francia, más que nada parisina, pero bueno, no dista de la realidad de cualquier lado con respecto a la juventud y la nominación de la juventud, ¿no? Y se llama La juventud no es más que una palabra porque justamente señala que si bien la juventud está compuesta de un dato biológico, es resignificada socialmente, ¿no? Es construida socialmente, manipulada socialmente. Dice, es un dato biológico manipulado y manipulable. Y que ser joven es un concepto también, dice, relacional. Es joven versus adulto, ¿no? Es una categoría que se construye en función de, ¿no? Y se él señala una relación de poder entre jóvenes y adultos. Los jóvenes son aquellos que no tienen lo que ya tienen, los adultos. Se refiere al poder, ¿no? No a la juventud, sino al poder, a la manipulación de factores a los que sí acceden sí acceden los adultos, ¿no? Entonces dice, la relación jóvenes-adultos es una relación de poder porque implica poder acceder a un mundo adulto o no acceder según hasta cuándo dure la juventud, ¿no? Y dice, bueno, es una palabra porque es una división arbitraria, es una división social, cultural, de qué significa ser joven, ¿no? Entonces dice, lo que hace esta categoría de joven, viejo, es imponer el orden, señalar quiénes pertenecen a un grupo y quiénes pertenecen a otro grupo, impone un orden social, una distribución del poder y una relación social entre la edad social y la edad cronológica, ¿no? Entonces, él señala esto de que es una palabra y es una categoría manipulada y manipulable, que no es solo el dato biológico de qué edad se tiene, sino qué implica ser joven. Entonces dice, en una parte dice Bourdieu, solo con el abuso del lenguaje se puede colocar bajo el mismo concepto universos sociales que nada tienen en común. Entonces, ¿qué significa esto? Solo con el abuso del lenguaje puedo decir que a un grupo social lo llamo jóvenes y es lo mismo un joven parisino que un joven que vive en un pueblito en el medio de las montañas que pertenece a la clase social baja y el joven parisino un burgués de la clase social alta, ¿no? Dice, es solo un abuso del poder del lenguaje, es solo una construcción que me ayuda a ordenar la sociedad, pero ¿qué es esto? Es una categoría que es manipulada culturalmente, ¿no? Como para sacarle el peso a la realidad cronológica o biológica de la juventud, ¿no? Y lo que señala es que justamente en París, y bueno, acá sucedió lo mismo también, con la universalización de la educación secundaria, digamos, acá la obligatoriedad de la educación secundaria,
muchos más jóvenes ingresaron a poder estudiar la escuela secundaria, ¿no? Y esto lo considera Bourdieu un hecho social importante. Acá también fue un hecho social importante, esta democratización de la educación secundaria, que generó un nuevo estatus, ¿no? Un nuevo estatus temporal, dice él, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, a partir de esta incorporación en la escuela secundaria, ingresan en un estatus, en un momento que dice Bourdieu que quedan fuera de juego, ¿no? O sea, estudian y entonces no tienen ni que trabajar ni hacer las tareas domésticas porque estudian, ¿no? Entonces se genera una categoría de joven que implica que estudia, que no trabaja ni que hace las tareas sociales, ¿no? Están eximidos del trabajo, eximidos de las tareas sociales y quedan como fuera de juego durante un tiempo de la sociedad, ¿no? Pero señala, y esto es muy importante, y desde ya esto también se da acá y en muchos países, que se genera una diferencia entre las aspiraciones que implican, que se generan cuando ingresan más chicos en la secundaria, una diferencia entre las aspiraciones y las realidades y las metas reales. ¿Qué significa esto? Dice, los títulos implican aspiraciones. Tener un título secundario genera una aspiración, ¿no? Voy a estar mejor, voy a conseguir mejor trabajo, después voy a poder ingresar a la universidad. Lo mismo pasa con los títulos universitarios, ¿no? Entonces dice, hay un aumento de las aspiraciones, pero no coinciden con las realidades a las cuales van a llegar las mayorías de los jóvenes. Los jóvenes burgueses, que para él los burgueses son la clase media alta, ¿no? No van a tener esta diferenciación entre aspiraciones y realidades. Pero los jóvenes obreros, los hijos de los obreros, los que ingresaron en este mundo de la obligatoriedad de la secundaria, sí van a tener esta diferenciación entre aspiraciones y realidades. ¿Y por qué va a pasar esto? Él dice que se da una inflación de los títulos, ¿no? La inflación de los títulos se da cuando aumenta la cantidad de poseedores de títulos y los poseedores de los títulos tienen menor valor social que los que tenían antes, ¿no? Que los que lo tenían antes. Entonces, el título se devalúa. Ya no vale lo mismo tener un título secundario que lo que valía antes. ¿Por qué? Porque era más exclusivo. Había menos gente que poseía ese título. Entonces, ese título se desvaloriza y ya no es suficiente con un título secundario, pero las aspiraciones que forman parte de terminar la secundaria siguen estando presentes en las aspiraciones de muchos jóvenes y en muchas familias de los jóvenes, ¿no? Digo, y acá sigue pasando esto, digamos, terminar la secundaria sigue estando asociado a un montón de aspiraciones que después no se concretizan, ya hace muchos años que no se concretizan. Digo, lo mismo pasa con los títulos universitarios, por eso cada vez se agregan más títulos, doctorado, postdoctorado, cada vez hay que tener más post para construir un valor exclusivo de los títulos, ¿no? Y con ellos, obviamente, las aspiraciones y las realidades a las cuales se accede efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta disparidad que señala Bourdieu, este desfasaje entre aspiraciones y realidades, se va a dar en la clase obrera, en la clase baja y no en la burguesía, que va a seguir teniendo la misma reproducción de las realidades a las cuales llega. Entonces, ¿esto para qué lo plantea Bourdieu? Para decir, bueno, la construcción de la categoría joven es una construcción cultural, aleatoria, relacional y que se manipula en función de las necesidades sociales y de las necesidades culturales. Y bueno, él hace esta relación con la escuela, con la educación, como el acceso, la democratización, la obligatoriedad de la secundaria, si bien abre un mundo y la defiende como democrática, también va corriendo la realidad de los derechos a los cuales se accede, ¿no? Así que bueno, este es el texto de Bourdieu, desde ya lo leerán, es muy cortito, es fácil de leer. Bourdieu es un autor que es fácil de leer, pero bueno, básicamente son esos los temas que trata, los temas que toca. Entonces,
Hoy en día tienen el texto de qué es una buena escuela, el foro, va a ir cerrando viendo lo que queda por delante. Por un lado, los foros que quedan por delante, que son el de qué es una buena escuela, y uno más que tiene que ver con violencia silenciosa. Que es con una buena escuela, ya lo terminaron. El de violencias silenciadas y silenciosas es el que está en curso ahora, que lo termina mañana 16. Y queda un próximo foro que va a ser el conocimiento y el deseo, que es en base a una entrevista a un pedagogo que se llama Philippe Merier. Ahí, bueno, también es un foro sobre el aprendizaje, el deseo, cómo es la construcción del saber, cómo es la relación entre profesor y estudiante. Y después de este foro, que va a ser el último, van a hacer la entrega de las consignas del trabajo parcial 2, que va a ser el 23 de octubre, y el 4 de noviembre es la entrega, 5 de noviembre son las consignas del trabajo final, el 20 de noviembre la entrega del TP final, y después, del 4 al 11 de noviembre, el espacio recuperatorio del bloque 2. Por delante nos queda un próximo encuentro, que es el 12 de noviembre, es el último encuentro que tenemos, pero bueno, desde ya cualquier duda, como vinieron haciendo hasta el momento, cualquier duda que ustedes tengan, vamos a ir hablando, me escriben, yo les contesto, siempre a través de la plataforma. No sé si les queda alguna duda, consulta, comentario que quieran hacer. Patricia, yo ahora voy a subir el texto nuevamente para que lo puedan ver bien. ¿Algo más que quieran agregar, comentar? Ahí está, alguien más va a hablar. No, yo particularmente no, solamente era que se me corta la señal, va y viene, y por eso tuve que sacarlo. Ahora lo estoy escuchando desde el teléfono, pero no me perdí media clase. Bueno, yo igual la voy a subir entre hoy a la noche y mañana la subo, así que ahí podés ver las partes a las que no llegaste. Sí. Dale, Patricia. Bárbaro, gracias. No, por favor. Fabiana, ¿vos querías decir algo? No se te escucha, ¿eh? No se te escucha, Fabiana. Desmutea el micrófono, por favor. A ver, ¿ahí? Ahí, perfecto. No, yo decía que no alcancé a hacer el foro 1 del bloque 2, si lo puedo hacer todavía. Sí, el foro 1 ya lo cerré, pero de todas formas, después del parcial, después del segundo parcial, que va a ser en las fechas del 4 al 11 de noviembre, yo abro el espacio recuperatorio para el bloque 2, con lo cual van a poder subir ahí todas las participaciones que no hayan llegado a tiempo, y ahí suben todo en el bloque 2, ¿sí? El 11 de noviembre, del 11 de noviembre. Va a estar abierto ese espacio del 4 al 11 de noviembre. Está, gracias. ¿Sí? No, por favor. Sí. ¿Alguna Disculpe. otra duda, consulta? ¿No? Bueno, ¿vos, Camila, querías decir algo? No se te escucha, ¿eh? Tenía el micrófono cerrado. No, estaba repasando mientras la pantalla del curso a ver si había alguna cosita como para preguntar, pero no. Bueno. Tengo las dos pantallas abiertas, pero no. Hasta ahora está claro. Fue muy buena por ahí como para aclarar la primera parte del trabajo del examen. Genial. Muy divertida, muy rica, muy buena. Nos encantó. La verdad que... Para mí fue un placer leerlas y leerlos, así que... Me alegro. Si disfrutan, porque el disfrute también es parte de la construcción del conocimiento, si no, no hay real construcción para mí, ¿no? Pero, sí, fue muy didáctica, creo que estoy en lo cierto. Película, lectura, fue muy rica, la verdad que me encantó hacerla. Genial. Muy bueno. Me alegro, Camila. Bueno, muchas gracias por el comentario. No, cualquier duda, desde ya me escriben, les voy contestando. Y bueno, vamos leyéndonos entonces, ¿sí? Nos vemos sincrónicamente el 12 de noviembre. Perfecto. Bueno, que tengan un lindo fin de semana.
Igualmente, feliz día para las mamás. Gracias, igualmente para todos. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.